46. Mañana, 2 de abril, es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. La ONU insta a los Estados miembros, ha sido una declaratoria del año 2007, la de este día, a las organizaciones competentes, al Sistema de Naciones Unidas y a otras entidades internacionales, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado, a que generen medidas para apoyar a personas con autismo. Se instaura este día con el objetivo de contribuir a una mejora en la calidad de vida de la población que tiene esta condición. Hablemos acerca de los desafíos, de los diagnósticos, de los tratamientos, del avance que hemos tenido en el país respecto de políticas públicas para su inclusión. Estamos con la directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, Valesca Ananías, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Valesca? Gracias por estar en el Hoy en la Radio. Buenas noches. Gracias, Simón. Buenas noches. Lo primero, y esto es un insumo importante, por ejemplo, para generar políticas públicas, ¿verdad? ¿Tenemos conocimiento de cuántas personas tienen TEA, tienen trastorno del espectro autista en nuestro país? No, lamentablemente no tenemos hoy día una cifra exacta que nos muestre la realidad del país en relación a los diagnósticos de espectro autista, ni a nivel, diría yo, público ni privado, ni tampoco sabemos cuántos niños en Chile o cuántos adolescentes y jóvenes y personas adultas en el fondo tienen este diagnóstico. Lamentablemente es un dato que estamos al debe como país. ¿Cómo hemos ido avanzando, Valesca, de acuerdo a tu opinión, respecto de la inclusión en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, en que se puedan incluir a las personas del espectro autista en la vida cotidiana, en entenderlas como personas sujetos de derechos, en el fondo, de respetarlas, de empatizar con ellas, de comprenderlas? ¿Cómo crees? Mira, en realidad el tema de inclusión en nuestro país evidentemente ha tenido avances positivos y hemos ido creciendo en relación a entender el concepto y al paradigma que esto implica. La inclusión va más allá del diagnóstico de TEA, sino que tiene que ver con una mirada y una apertura social distinta, como tú bien decías, entendiendo a las personas como sujetos de derecho. Sin embargo, Simón, hoy día uno ve la realidad, sobre todo educativa, y se da cuenta que la sociedad, a pesar de que ha ido transitando en esta evolución y en este entender y conocer e informarse sobre el diagnóstico de TEA, todavía tenemos espacios muy segregadores que de alguna manera no validan y no respetan, ¿no es cierto?, la diferencia, sobre todo en el diagnóstico de espectro autista. Yo te diría, a nivel escolar hay una brecha importante que manejar. ¿Cuáles son esos problemas en términos escolares, ya sea con los sostenedores, con los docentes? En el fondo no están educados para poder atender este tipo de situaciones. ¿Cuál es la realidad? O sea, mira, efectivamente el cuerpo docente, a pesar de que, hace 20 años atrás, en comparación a hoy día, claramente los docentes hoy día están mucho más informados del diagnóstico, tienen mayor capacidad de conocimiento y manejan una cantidad más grande, ¿no es cierto?, en términos de estrategias educativas. Sin embargo, Simón, las instituciones escolares hoy día dicen ofrecer programas de inclusión, programas de integración, programas de apoyo a los niños en condición de TEA, desde los más chiquititos en adelante. Pero la realidad es otra. La realidad es que seguimos, en el fondo, pidiéndoles tutores a los papás, seguimos de alguna forma exigiéndoles y dándole toda la responsabilidad del proceso de intervención a las familias, cuando creemos que este proceso finalmente tiene que ser compartido. Tanto la familia como la sociedad, y en este caso la escuela, debe ser también garante de derecho para que estos niños puedan tener una educación lo más cordial y amable posible. Esto significa que se traduce en una mayor deserción escolar, ¿o no? O sea, evidentemente, la deserción escolar, hay otros elementos también que influyen, ¿no? Pero en términos como de TEA o relacionado con el diagnóstico de espectro autista, nos cuesta más ver niños con este diagnóstico en escuelas regulares, que es un poco lo que uno está tratando de lograr, ¿no? Generalmente siguen en las escuelas especiales porque hay muchos niños que, pudiendo estar en escuelas regulares con programas de apoyo, no pueden estar justamente porque las instituciones educativas aún tienen sesgo y aún siguen siendo un poco segregadores. Otras no, Simón, evidentemente, pero todavía nos falta como país abrir más las puertas. ¿Cómo estamos respecto de atender a esas señales que nos puedan dar cuenta de que efectivamente estamos hablando de personas con neurodiversidad, ¿verdad? ¿No? De poder llegar a un diagnóstico oportuno. ¿Cómo estamos en relación a eso? No, hemos avanzado muchísimo, Simón. La verdad es que hace 15 años atrás, o hace 20 años atrás, nosotros no diagnosticábamos a niños tan pequeños, no levantábamos tantas alertas, ¿no es cierto?
y hoy día hemos avanzado significativamente. De hecho, desde Citoeduca nosotros hacemos diagnósticos infantiles desde los 18 meses en adelante, 2 años, 3 años, ya podemos hacerlo. Ya los equipos hoy día están mucho más formados y ya hay una apertura hacia la pesquisa temprana, entendiendo que en la medida que tú diagnosticas oportunamente, tienes mayor pronóstico de intervención en la vida de ese niño. Ahora, sin saber cuántos son, no se pueden preparar políticas públicas focalizadas que permita brindarles mayores derechos, ¿verdad? Porque se espera que recién el próximo censo se pueda cuantificar la cantidad de población en nuestro país, ¿no? Claro, pero sin duda yo creo que independientemente de la cantidad de niños que existan, o niños, o jóvenes, adolescentes y adultos, debiesen haber políticas públicas que resguarden el derecho de poder ser atendidos en forma integral, respetuosa, ¿no es cierto?, como cualquier otra persona de nuestro país. O sea, no necesitamos el censo para poder optar a sus derechos, que finalmente, como te digo, son derechos que no están. ¿Cuáles son esos desafíos que quedan pendientes respecto a la atención, de la protección o de la inclusión de personas con el espectro autista? Sí. O sea, primero incluir en el sistema público la atención a niños con diagnóstico de espectro autista, o sea, tener una estrategia potente respecto de la pesquisa temprana y después una estrategia potente también respecto a los procesos de intervención en la primera infancia, que es algo muy importante, muy relevante. Pero ¿por qué no también pensar en la vida adulta de esas personas? ¿Qué pasa cuando esa persona o ese adolescente cumple 18 años? ¿Cuál es la calidad de vida que va a tener? Entonces creo que por ahí están los focos hoy día centrados en política pública, y además también, Simón, en todo lo que implica la etapa escolar. Los niños con diagnóstico de TEA deben y necesitan ser escolarizados, y por lo tanto las escuelas tienen que abrir las puertas, tienen que generar más estrategias de apoyo y generar equipos de trabajo que permitan finalmente la inclusión de verdad. Hay mucho prejuicio respecto de personas con el espectro autista, ¿o no? Respecto, por ejemplo, a que no puedan llevar una vida cotidiana. Empecemos a derribar esos mitos también que pueden hacer un prejuicio. Por ejemplo, para personas en el mundo, para que puedan ser seleccionadas para un trabajo, en el fondo para que no puedan ser incluidas en plenitud en la vida cotidiana. Sí, absolutamente. Hay muchos mitos relacionados con el diagnóstico de TEA y otras dificultades. Hoy día la sociedad cree que porque una persona tiene diagnóstico de TEA no puede tener una vida social común, y muchas veces uno escucha en la cotidianidad que dicen, eres autista porque no te juntas con las otras personas. Ese tipo de cosas hoy día yo creo que estamos ya en el siglo XXI y necesitamos erradicarla. O sea, necesitamos una sociedad que desde el lenguaje, desde la acción, sea mucho más integradora, más inclusiva, y finalmente poder ir derribando mitos como tú lo bien mencionabas. ¿Cómo se detecta? Mira, el TEA se detecta, o bueno, cuando hablamos de trastorno espectro autista, ¿no? Esta condición se detecta generalmente, Simón, en la primera infancia, entre los 2 y los 5 o 6 años, es la edad que los síntomas aparecen con mayor frecuencia. Y hay ciertos indicadores puntuales, la ausencia de lenguaje o el retraso significativo del lenguaje, la dificultad para establecer un contacto visual, la falta de interacción social o la falta de interés social con el resto de los pares, ¿no es cierto? O con patrones a veces más restrictivos, intereses muy particulares, muy específicos, ¿no es cierto?, que de alguna manera van ampliando la brecha social en términos de juego con los demás niños. Estos son algunos de los indicadores que uno puede visualizar en los primeros años de vida y que son súper importantes detectarlos para poder hacer un diagnóstico precoz y, por tanto, una intervención eficiente y eficaz en el tiempo. Exacto. Y de acuerdo, continuando con lo anterior, ¿cómo se trata? ¿Cómo hemos avanzado respecto a esto? Sí, la mirada de intervención en este paradigma o en esta área tiene que ver con un enfoque absolutamente interdisciplinario, transdisciplinario. La verdad es que son muchas las áreas que están afectadas en un niño con diagnóstico de espectro autista. Por lo tanto, un solo profesional abordando solamente un aspecto, por ejemplo el lenguaje, no es suficiente para el desarrollo integral de ese niño. Por lo tanto, por eso que se le pide al Estado, ¿no es cierto?, en estas políticas públicas, que generen ciertos apoyos y programas que se entiende que son hoy día muy costosos para las familias y que son desde una perspectiva transdisciplinaria en donde muchos profesionales y muchas áreas de alguna manera convergen para que este niño o este adolescente pueda tener un desarrollo lo más integral posible. Falta entonces todavía avanzar, por ejemplo, en la atención, pero sobre todo en la atención de salud.
En la atención de salud nos falta bastante, pero también en la educación, Simón. Yo trabajo en el área de inclusión, hago programas de inclusión, ¿no es cierto?, en colegios regulares de niños con diagnóstico de espectro autista, y la verdad es que los desafíos son muy grandes porque la institución hoy día educativa, a pesar de que en el discurso genera esta apertura, ¿no?, de programas, de proyectos, etcétera, no es así la realidad, y las familias sufren bastante, sufren mucho. Entonces creo que hoy día estamos muy al debe todavía. Y son muchas las familias, son miles de familias las que están relacionadas con esto. Muchas. Hoy día, cada día tú te das cuenta que hay un niño cerca de tu red social que presenta este diagnóstico, y lo que eso implica también para la familia. O sea, necesitamos hoy día programas y políticas que aseguren, ¿no es cierto?, que ese niño va a poder tener todos los apoyos y todos los recursos necesarios para poder desarrollarse de la mejor forma. Y créeme, Simón, que la experiencia me dice que cuando tú haces intervenciones eficientes, eficaces, con un propósito claro, ¿no es cierto?, en común acuerdo con la familia y la comunidad, esos niños hoy día tienen una vida muy diferente y con una mejor calidad de vida. Exacto. Bueno, para mañana hay distintos tipos de manifestaciones en relación para visibilizar esto, ¿no? Hay incluso colores asociados para salir a manifestarse en el fondo para también hacer visible este tipo de desigualdades que todavía continúan, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que el 2 de abril es un día que nosotros ya hemos incorporado en nuestros corazones como parte de la visibilización del diagnóstico, un espacio también para informar, pero también para sensibilizarse. Nosotros necesitamos una sociedad, por favor, más respetuosa, más solidaria y menos castigadora. Valesca, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Que te vaya muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, nos vemos. Igual, que te vaya muy bien. Ahí está. El color azul es el color que simboliza, que representa el mar. El mar